Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Cristian David Giraldo Escobar. Soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad UNAM. Esta es mi identificación. Bien. Actualmente estoy cursando Física General y se me ha otorgado el estudiante número 1. Tengo que responder unas preguntas y para ello se me ha facilitado este simulador de fuerzas y movimiento. Pertenezco al grupo 100413A 764. Bien. Con base a todo lo indicado en la guía, me hacen unas preguntas. ¿Cuáles son los valores de fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Tengo que responder las preguntas que me arroje los resultados del simulador a través de superficies de hielo y madera. Pues voy a empezar a responder con la superficie de madera y introducir unos datos al simulador como un cajón pequeño, muelles, le he activado la fuerza neta y las fuerzas, la fuerza aplicada hasta donde levemente se viera, me dio una fuerza de 540 newtons. Activé la posición versus el gráfico posición versus contratiempo. Bien, procedo entonces a activar el simulador y vamos a mirar los resultados que nos arroja y respondemos las preguntas. Entonces, se dice así, se activa el simulador y lo detenemos justo antes de que llegue al muelle. Y con base en ello respondemos todas las preguntas. Ahí está bien. Bien, vamos a proceder a las preguntas. Dice, ¿cuáles son los valores de fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Entonces, aquí el simulador nos arroja todos los datos. Vamos a mostrar acá el diagrama. Entonces, la fuerza aplicada es este vector amarillo y la fuerza de fricción es este vector rojo. Entonces, eh, la fuerza aplicada fue de 540 newtons y la fuerza de fricción fue de menos 294 newtons. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Bueno, voy a volver a mostrar el diagrama. Entonces, acá dice que la fuerza neta, o sea, esta, es de 246 newton. Entonces, ¿cómo se obtiene ese valor? Pues como esas fuerzas están en el eje X, entonces restamos. Aquí vemos que la fuerza de fricción es negativa. Entonces la restamos a la fuerza de aceleración o a la fuerza aplicada. Entonces utilizamos la calculadora y le restamos menos 294 más 540. Eso nos da 246. Bueno, la otra pregunta dice, ¿cuál es la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esa distancia? Utilice los botones para aumentar y reducir la escala de los ejes de la gráfica respectivamente. Vale. Bien, la posición del objeto al final fue de 8.3 metros. Tenemos que tener en cuenta que hay una distancia recorrida. Él arrancó en el menos 6 en el eje X, esta distancia de 6 hasta 8.3, o sea que quiere decir que 8.3 más 6 serían 14.3. Esa fue la distancia total recorrida del objeto. Eh, Más o menos aproximadamente en unos 3.7 segundos fue el tiempo que duró ese recorrido. Por último, ¿qué tipo de gráfica obtuvo en la relación posición contra tiempo? Entonces, acá podemos mirar en la gráfica que fue una aceleración exponencial. Fue un movimiento exponencial. ¿Qué quiere decir esto? A medida que pasa el tiempo, va aumentando su posición, porque no es una fuerza constante, no es una velocidad constante, es una fuerza aplicada. Entonces se va incrementando y es exponencial. Bien, ahora vamos a hacer las pruebas con el hielo. Y para ello pues voy a acomodar la superficie de hielo y voy a acomodar todos los parámetros indicados por nuestro tutor. Bien,
Una vez acomodado todos los valores indicados en la guía de actividades, procedo a simular el movimiento. Bien, vamos a responder con todos los datos que nos arroja el simulador, vamos a responder todas las preguntas. Entonces, A, ¿cuáles son los valores de fuerza aplicada y la fuerza de fricción? El valor de fuerza aplicada es 540 newtons, que es el mismo que apliqué en la superficie de madera, y la fuerza de fricción es 0 newton. Segunda pregunta, ¿cuál es el valor de fuerza neta? ¿Y cómo se obtiene ese valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Bueno, la fuerza neta es de 540 newtons. Aquí pues al ser cero la fuerza de fricción, pues sigue siendo el mismo valor la fuerza neta a la fuerza aplicada. Vamos a la tercera pregunta que dice, ¿cuál es la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esa distancia? Bien, entonces acá miramos que recorrió 8.5 metros desde el punto cero hasta donde quedó la posición. Pero como inició desde menos 6, entonces serían 14,5 metros. Y esa fue la distancia total recorrida. Y vemos que más o menos la recorrió en 2,3 segundos aproximadamente. Vamos a leer la última pregunta que dice, ¿qué tipo de gráfica se obtuvo en la relación posición contra tiempo? Entonces, la gráfica que se obtiene de posición contra tiempo es una gráfica exponencial. Una gráfica exponencial. Aquí podemos notar una gran diferencia entre las dos superficies. Vemos que se utilizó la misma fuerza aplicada, pero aquí tardó mucho menos tiempo en recorrer, en todo ese recorrido que hizo el objeto. Entonces, la pregunta que le voy a formular a todos mis compañeros es, ¿por qué la fuerza neta cambia de valor en las dos superficies? Tanto en la superficie de hielo como en la superficie de madera. Si le estoy aplicando la misma fuerza aplicada o la misma aceleración, si comienza desde el mismo punto de partida, ¿por qué cambia de valor? Muy agradecido por la atención prestada.